Hola, mi nombre es Julián Benavides, soy profesor del Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI. Vamos en esta ocasión a hablar de derivados, arrancando por una presentación muy sencilla de los fundamentos estadísticos que nos permiten valorarlos. Veamos. Vemos aquí la evolución de precios de McDonald's y del Standard Poor's en los últimos periodos. Vemos que estos dos indicadores financieros o precios, en este caso de las acciones de McDonald's y en este otro caso de evolución del Standard Poor's, nos muestran que parecieran tener una tendencia creciente con algunas variaciones de corto plazo y por supuesto unos periodos de caídas. Eso es lo que trataremos de determinar en nuestro análisis. Por ejemplo, aquí vemos el dólar, el precio del dólar en pesos colombianos. La pregunta sería, ¿es el dólar un activo financiero? La respuesta, por supuesto, lo es. Es que sí. Aquí vemos pues cuál ha sido la tendencia reciente en el último año del precio, que más o menos está rondando los 3.800, 3.900. Ahora veamos el ejemplo con el que vamos a hacer nuestros trabajos numéricos, la evolución de Nutresa. Aquí vemos la evolución de Nutresa en el último año. Tenemos graficados dos periodos. Uno es con precios semanales, ¿sí? Y el otro es con precios mensuales. Vemos aquí que, por supuesto, los datos mensuales capturan una mayor variabilidad que está ausente de el muestreo mensual. Eso es muy importante a la hora del análisis, lo veremos más adelante. Ahí, digamos, como decía yo, la frecuencia mensual y tenemos frecuencias semanales o diarias. Por supuesto, la variabilidad que capturaremos en estas frecuencias semanales es mayor que la de las frecuencias mensuales. Este es el número de periodos por año, por supuesto, es 12, este es alrededor de 52. También mediremos los retornos de las acciones, se pueden medir en forma discreta o en forma continua, usando el logaritmo. Y podemos, como decía, vuelvo al punto, hacerlo en forma diaria, mensual o semestral. Y por supuesto hay diferentes distribuciones de probabilidad que podríamos estar aplicando en nuestro análisis. Una es una distribución continua, la otra podría ser una distribución normal y la otra una distribución no normal. Veamos. Una distribución continua es aquella que durante todo el rango de posibilidades, que en este caso va de 0 a 1, nos entrega el mismo número o igual número de probabilidad para que se dé cualquiera de estos valores. Aquí utilizado entre 0.1 y 1 y vemos que el número de ocurrencias es más o menos similar para todo el rango posible. Una distribución normal está usualmente centrada en un número, en este caso lo tenemos en 0, y digamos tiene realizaciones descendentes, pero que pueden llegar hasta menos infinito, y lo mismo hacia realizaciones positivas que pueden llegar a infinito. Digamos que esta es una curva simétrica en el sentido en que las conclusiones que podemos obtener en el área positiva o por encima de la media son similares en términos de las probabilidades acumuladas de las que podemos hacer por debajo de la media. Aquí tenemos una distribución aproximadamente normal, no, eso es perfectamente normal. Y aquí tenemos otra distribución aproximadamente log normal. La log normal básicamente dice que los retornos de una distribución log normales tienen un retorno normal, pero si lo vemos en términos de precio, esta distribución es acotada, no puede estar por debajo de cierto valor y además es asimétrica.
la subida es mucho más empinada que la bajada. Entonces aquí tenemos un muestreo aleatorio donde el valor del precio del subyacente o de la acción que estamos, o de la variable que estamos analizando aquí es 1, la media es 5%, la volatilidad es de 20% y el periodo de muestreo es igual a un año. Entonces vemos que, por supuesto, no podemos tener precios negativos. Esa es una de las premisas fundamentales de los activos financieros. Los precios siempre son positivos. Y en este caso, digamos, estamos hablando del valor de la variable. Si yo obtengo el logaritmo de la variable, entonces obtengo una distribución normal. Ese es el sentido de la distribución normal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado la distribución del dólar históricamente. Vemos que a pesar de que está acotada hacia abajo, por supuesto el precio del dólar no puede ser negativo, difícilmente podríamos decir que esta es una distribución log normal, a pesar de que lo asumiremos como tal. Aquí están los retornos diarios de la TRM, ¿sí? Aproximadamente deben estar un poquito por encima de 0, porque si fueran 0, el precio del dólar se mantendría más o menos en el mismo rango durante todo el tiempo, y vemos que cambia, aquí lo vemos. Y bueno, aquí por supuesto estoy graficando los retornos de todos estos periodos. Y cuando ya registro los retornos, obtenemos una distribución aproximadamente normal. Tenemos la distribución real acá y la distribución hipotética graficada aproximadamente por la línea punteada. Entonces, bueno, ya podemos decir que la distribución de la TRM parecería similar a la normal cuando hablamos de los retornos. Aquí tenemos unos supuestos sobre la evolución de los precios. El modelo log normal asume que el precio del subyacente o del activo en T más delta T es igual a S sub T por la exponencial de un retorno por el delta de tiempo. Si despejamos R delta T por delta T, obtenemos esta expresión. Y esta expresión asume y asumimos que R de delta T por delta T es aproximadamente normal con una media de phi menos sigma cuadrado medios por delta T y una desviación, una volatilidad, perdón, de sigma por raíz de delta T. Entonces, por supuesto, lo que veremos aquí es que a medida que me voy adelantando en el tiempo, el delta T de a un año o a 2 años, pues por supuesto va cambiando la distribución. Si reexpresamos estos términos, todo lo que tenemos aquí en términos del precio, podemos expresar que S de T más delta T es igual a ST por la exponencial de la media por delta T, aquí ya lo tenemos acumulado, más una variable aleatoria con distribución 0 y 1 multiplicada por delta T a la 1 medio. Esto es el modelo con el que haremos las simulaciones. ¿Cómo estimamos los parámetros? Necesitamos estimar la media y la desviación. Pues hacemos simplemente el valor esperado de estos datos, del retorno, ¿sí? Que deberían tener esta expresión. Como este tiene un valor medio de 0, entonces en esta expresión el único componente que queda es el primero. Entonces la media esperada va a ser igual a phi menos sigma cuadrado medios por delta T. Veremos más adelante un ejercicio alrededor de eso. Y luego tenemos el cálculo de desviación, calculamos la varianza de los retornos, lo cual, después de hacer una simplificación similar, este valor en términos de varianza no tiene varianza, por lo tanto se anula. Este z es normal, ¿sí? Y sabemos que
por supuesto tiene una desviación estándar de 1 porque es normal, y entonces nos quedan estos términos al cuadrado, sigma cuadrado y delta t medios al cuadrado, lo cual nos da delta t. Entonces, usando datos históricos, pues simplemente calculamos el retorno histórico como el valor esperado de los retornos sobre el periodo de muestreo, y la volatilidad al cuadrado o varianza, pues simplemente va a ser la varianza también de los retornos sobre delta t. Si queremos sacar la desviación estándar, pues simplemente sacamos la raíz cuadrada. En Excel lo que vamos a usar básicamente pues es promedio y la varianza de este rango. Veamos el ejemplo. Vamos entonces a calcular en nuestro archivo de Excel que acompaña esta presentación los retornos tanto mensuales, de forma discreta como continua, y aquí calcularemos los diferentes parámetros de interés. Recuerden, para nuestro propósito final, que es la valoración de opciones. Y también tenemos el dato semanal con los correspondientes valores. Procedamos. Tenemos aquí el archivo. Procedemos a calcular primero el retorno discreto en forma mensual. Simplemente va a ser el precio actual sobre el anterior menos 1. Y calculamos el retorno continuo, que va a ser simplemente el logaritmo del precio actual sobre el precio anterior en forma continua. Y ya tenemos los valores. Entonces, estos datos son mensuales, por lo tanto el número de periodos por año es, ampliemos esto un poquito, 12. Y el delta t del que estábamos hablando hace un momento es, por supuesto, el inverso de 12, puesto que la base de nuestro cálculo es un año. Entonces, vamos a tratar de verificar si con estas cifras podemos hacer cálculos correctos. Entonces, vamos a calcular el promedio de los retornos. Este sería el promedio de los retornos discretos. Aquí tenemos el promedio de los retornos discretos y vamos a calcular el promedio de los retornos continuos. Fíjense que calcular el retorno promedio nos da un valor diferente en los dos casos. Veamos si con este retorno yo puedo pronosticar correctamente el precio final. Tenemos aquí que el promedio de los retornos mensuales es menos 0.29, o sea que si yo arranco con el precio inicial, 26.800, y lo llevo a valor futuro utilizando este dato por el número de periodos que tenemos, que es 35, deberíamos obtener el valor que estamos observando de 22.960. Veamos si lo obtenemos. Fíjense que no nos da, o sea que aquí debe haber algún problema. Hagamos este mismo ejercicio con un retorno continuo. Por supuesto, no es la misma fórmula, es el precio inicial por la exponencial de el retorno multiplicado por el número de periodos, que son 35. Cerramos el paréntesis y vemos si obtenemos el precio final correcto. Veamos 22.960, 22.960. Eso quiere decir que aquí tenemos un problema, el cual seguiremos analizando en los siguientes videos de esta serie. Muchas gracias.